Bueno, hay un nuevo carnaval, que es el carnaval de las fake news, querido Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, el gusto de saludarlos y acompañar los terribles accidentes que presenta Tremendo. Nacho. Lo que no sabía es la variante que la mujer esté presa por esa imprudencia, porque hizo mucho daño a la carrera, etcétera. Quiero compartir con ustedes un poco más de las fake news. No se puede más. Agustina, Antonio, todos los de la mesa, saludo con mucho gusto. Es muy difícil. Nos están poniendo la situación con una complicación cotidiana en función de las mentiras, de las mendacidades de los medios. Y te voy a mostrar Clarín. A ver. Clarín diciendo que ahora no aplican las vacunas. ¿Cómo hace la gente de Mañeto para mentir así, para querer hacer tanto daño, para malquerer a los argentinos de esta manera, tan solo porque odian un gobierno y por arrastrar ese gobierno se llevan por delante todas las ilusiones, las esperanzas, las ¿Querés que lo leamos, inquietudes Víctor Hugo? de los argentinos? ¿Querés que lo leamos al Sí, título? Ahí está, pero mira, claro, el stock de muchas vacunas, gracias. el stock de vacunas sin aplicar subió al doble en junio. Hay 4,5 millones en heladeras y la variante Delta acecha. Bueno, inmediatamente aparece el payaso, verdaderamente, me cuesta nombrarlo de otra manera, Mario Negri, replicando exactamente lo que salió en Clarín. Siempre es igual. Clarín y Nación empiezan con la infamia, la sigue alguien de la política, después lo retoma nuevamente Clarín. Ahora el artículo será Mario Negri denuncia o dice, pero en realidad todo empieza con ellos, con su maldad que hace pensar que no están en su sano juicio a veces, y sin embargo lo están, porque es muchísimo lo que han podido lucrar a través de este tipo de maniobras. Vean lo que dice Negri. Brevemente, aunque sea 2 líneas, les pido que me acompañen. Dale. Antonio. Llegaron al país 24.900.000 vacunas y se han aplicado 20,5 millones. La diferencia equivale al 17,5%. Bueno, ahora veamos lo que dice el especialista respetadísimo en Barrio Nuevo, Martín, explicando por qué ocurre esto. ¿Cuál es la situación? El flujo se nutre del stock. Como él dice, no es tan fácil de entender. En el país hay decenas de miles de puntos de vacunación y se debe abastecer a todo ello. Además lo manejan las provincias. Esta semana volveremos a superar los 2 millones de dosis aplicadas. Es decir, una fake news para dañar, para decir todo lo contrario. Cuando no había vacunas, supuestamente, según las invenciones de ellos, ese era el sonsonete. Ahora es al revés. Están las vacunas, pero no las quieren aplicar, las guardan en las heladeras y no quieren actuar. Yo no puedo entender tanta malicia. Y ahora otra fake news, en este caso de La Nación, de los Aguiar, de la gente de los Aguiar. Dice que la restricción de vuelos afecta la llegada de córneas y los pacientes pierden sus trasplantes. Por culpa de, relacionándolo con el tema varado, de que los vuelos no son tan frecuentes, se pierden córneas y aquellos que van a tener trasplantes están sufriendo todo tipo de perjuicios. Inmediatamente el diputado Iglesias toma la mentira, le mienten a él también y dice, tener córneas es de neoliberales. Vean ahora los medios replicando lo que señala la perfidia de este anuncio, de esta información de La Nación. Un tuit muy fuerte hoy, pegó muy fuerte sobre el caso de 5 córneas que no llegaron al país, 5 córneas de donantes perdidas provenientes de Estados Unidos por los vuelos cancelados. ¿Usted me puede contar los detalles de esto? Que a mí me pareció realmente gravísimo. Bueno, bienvenido sea quizás que se ponga, que se transparente o se cristalice un poco el detrás de todas estas restricciones, digamos, aéreas. No es solo la gente que ya de por sí es bastante jorobado el tema, la gente que queda varada con su familia afuera. Córneas que venían de los Estados Unidos para ser trasplantadas aquí en la Argentina y que por supuesto cuando se cancelan los vuelos, se cancela el vuelo que iba a traer estas córneas. ¿Cómo puede ser que tengan esta capacidad de invención? Que puedan hacer tanto daño, porque esto recorre todos los medios, como ven. Algunos por complicidad, otros porque están en la misma idea de abatir al gobierno. Todos los días un pequeño golpe de Estado hasta llegar, piensan ellos, al gran golpe de Estado. Si las elecciones ratifican lo que todos creemos que va a pasar, que el gobierno, luchando contra la pandemia y tratando de mantener el país económicamente viable, y frente a una oposición que es una vergüenza en todo sentido, en lo moral, en lo ético, pero también en los fundamentos políticos,
puede imponerse otra vez en estas elecciones. Enloquecidos con esto, dicen el único camino en consecuencia antes del 2023 será ir por el lado del golpe blando, eso que han hecho en otros países. Todos los días juegan exactamente para lo mismo. Miren ustedes lo que dice el presidente de Incucay sobre esto de las córneas, desmintiendo totalmente la fake hoy en Radio 10 con el gato silvestre Carlos Sorati. Con esto de la cancelación de vuelos como protección, digamos, las medidas de protección en este enfrentar a la pandemia, en los primeros tiempos se cancelaron vuelos internacionales, había otro tema, que este sí era más complejo, traer células de otros países, muchos países europeos que estaban pendientes para receptores argentinos, y esas unidades de células fue posible traerlas adecuando la logística, ya no en vuelos de pasajeros, sino en vuelos de carga. Y ni siquiera los trasplantes de células fueron suspendidos por estos temas. Mucho menos las córneas siguen siendo viables, de modo que sorprende que un profesional conocedor de estas cosas diga una barbaridad de ese tipo. Vive buscando consensos. Porque también les conviene, porque también juegan robando en este criterio continuado de herir al gobierno, porque les sirve a ellos, porque este significa su trabajo, su lugar de pertenencia, y porque la derecha no tiene ningún tipo de problemas con la mentira. Los apaña, los ayuda, juega a que les cree. Es decir, es una barbaridad lo que hizo La Nación y lo que hicieron los otros medios acompañándolo, porque ninguno se toma la molestia de investigar, de saber las cosas por sí mismo, porque les conviene tomarlas así. ¿Para qué van a ocuparse de saber si algo es verdad? Lo toman como cierto, total, viene de La Nación o viene de Clarín, y así vivimos todos los días. Es muy difícil, no solamente gobernar, sino convivir con toda esta mentira. Miren lo que pasa ahora en Chile. Tanto lío que existe aquí con los varados, con los miles, 10.000 que salieron el último mes, por ejemplo, de personas que firmaron algo, que sabían a qué se atenían en caso de salir, porque la situación se podía... Otra medida que se ha tomado ya también a nivel nacional tiene que ver con el cierre de las fronteras, es decir, esta se va a extender, va a haber mayores restricciones hasta el 14 de julio, es decir, no se va a poder entonces hacer viajes al extranjero tan fácilmente como se esperaba en el momento en que todo, entre comillas, volviera a la normalidad, al menos en esta temática. Habíamos perdido la señal, querido doctor Hugo, Bien, muchas gracias, Antonio. Ahora estamos de nuevo. Sí. Bueno, esto es lo de Chile. Es decir, también ellos han tenido que tomar medidas. Es enloquecedor. Es algo muy perturbador lo que sucede en este comportamiento de los medios. Y termino con algo muy breve que tiene que ver con la CNN en Los Ángeles y seguramente en muchos otros lugares. Por el tema Delta, empiezan otra vez a usar las mascarillas, como dicen eso, los barbijos, como decimos nosotros. Masks are coming back. The Los Angeles Department of Public Health recommending residents wear a mask in public indoor spaces, even the fully vaccinated. This coming as Israel is now mandating people wear masks indoors. And Australia imposing new lockdown measures affecting 10 million people there. So Reiner, look, through most of the pandemic, obviously you were get the mask on, get the mask on. Yeah, hi, Aaron. I think these mask mandates are a way to get the unvaccinated to wear masks. So if we need to get masks back to protect the unvaccinated, we have to mask everybody up. There's very little risk to folks who have been vaccinated, particularly with the mRNA vaccines. Recent data out of the UK shows that vaccination has about a 96% efficacy in preventing hospitalization against Delta. But Delta is almost 60% more transmissible than Alpha. And if you are unvaccinated now, this virus is looking for you and this virus can kill you. Así están las cosas en el mundo. Lo que llamamos la derecha es una cosa mucho más amplia que la derecha. Le han juntado la cabeza a todo, a los neoliberales, a los conservadores, a los populistas de derecha. Todo les viene bien. Y suman esta cantidad enorme de mentiras, de simplificaciones odiosas, de dolor para el pueblo argentino, porque esto no pasa en ninguna otra parte del mundo. De verdad, esto es único, es exclusivo de Clarín, Nación, de sus dueños y de los periodistas, aquellos, no podemos ponerle el sayo a todos, pero de aquellos periodistas que juegan en el mismo sentido con una complicidad
que abochorna también a la profesión. Volvemos dentro de un rato, Agustina, Antonio, y va a ser un gusto. Un abrazo grande, querido amigo.